el barril del petróleo, que ahora mismo anda alrededor de los 100 dólares, el barril de petróleo. Y la gasolina, pues la gasolina regular anda en 109 pesos, y la gasolina premium anda en por ahí 120 pesos, y es un asunto que les resta poder adquisitivo al dominicano, porque lo que tiene que gastar en alimentos, en el colegio o escuela de los muchachos, en libros, en medicina, pues entonces gran parte se le tiene que ir en combustible, en el transporte. Y si pudiéramos hacer que quienes más tienen paguen el combustible más caro, pues sería más equitativo, pero ese no es el caso. El galón de la gasolina premium está a 109 pesos para los ricos, para los pobres, para todo el mundo. Y esa es una situación que tiene que cambiar. Aquí yo tengo la última resolución del Ministerio de Industria y Comercio, donde dice que el precio es de 221 la gasolina premium, 221,70, y de 209 la gasolina regular. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese 209? Ese 209, que es el precio del galón, en realidad, de esa cantidad, lo que se están echando son 143 pesos. 143 pesos con 20 centavos. No son 209. Porque de cada galón que se echa, Jorge, cada galón que echamos de gasolina regular, hemos puesto el ejemplo con la gasolina regular, que es la de más consumo, pues 66 pesos van al gobierno. Lo que quiere decir que, repito, se están echando solamente 143,20. Y cuando nosotros vamos a una bomba de gasolina y echamos 200 pesos, en realidad son 136, porque lo otro es para el gobierno. Y cuando echamos 500 pesos, en realidad son 340, porque la diferencia es para el gobierno. Y si se echan 1,000 pesos, entonces son 680 que en realidad se están echando. Y si en un carro pequeño de no mucho consumo vamos a la capital, se supone que debemos echar algunos 1,500 pesos. Vamos a la bomba, a la estación de gasolina, vamos a echar 1,500 pesos. Pero de eso, en realidad, lo que estamos echando son 1,020 pesos. 1,000 pesos, porque los 500 casi son para el gobierno. La diferencia, nosotros realmente, pues, la pagamos y se van en impuestos. Y lo ideal sería que en República Dominicana los gobernantes, todos los presidentes, todos los gobiernos, se ganen la buena voluntad del contribuyente, la buena voluntad del que paga impuestos. Pero ¿cómo se gana eso un gobierno? Bueno, se gana eso un gobierno dando un buen servicio de salud, dando un buen servicio de educación, energía eléctrica, seguridad ciudadana, seguridad social, cuidando el medio ambiente, o sea, lo que más bien se enmarca entre lo que es la inversión social, que en América Latina está en un promedio de un 14%, me parece, del Producto Interno Bruto, y aquí en República Dominicana está en un 7%. Entonces, así es que se gana la buena voluntad del contribuyente, que el pueblo vea que lo que está pagando de impuestos se le está devolviendo en servicio, y se le está devolviendo para que aumente su calidad de vida. Por ejemplo, siguiendo con esto de los combustibles, el año pasado, en el año 2010, el gobierno recibió, por concepto de pago de combustible, 35,000 millones de pesos por concepto del pago de impuestos en el año completo. Y si lo llevamos al mes, cada mes, el gobierno recibió, y ahora está recibiendo más, porque los combustibles aumentan de precio, y entonces el impuesto también, los ingresos del gobierno. Cada mes, 2,900 pesos
está ingresando el gobierno, le estamos dando nosotros, la gente del pueblo, al gobierno, por el impuesto a los combustibles. Pero si calculamos qué está ingresando en el gobierno diariamente el gobierno está ingresando por concepto del impuesto al combustible, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Pero también lo hicimos por hora. Y en una hora el gobierno ingresa por concepto de impuesto al combustible 4 millones de pesos. En 2 horas que este programa dura, ¿verdad? De 12 a 2. Pues el gobierno va a recibir 8 millones de pesos por el impuesto a los combustibles. Pero si lo llevamos a minutos, entonces el gobierno está recibiendo cada minuto por impuesto a combustible 70,000 pesos. Y si lo llevamos a segundos, cada segundo, el gobierno está recibiendo 1,100 pesos. Esa es la realidad. Y es una situación que el pueblo dominicano está sufriendo y que de alguna manera tiene que venir un atenuante. ¿Y cuál es ese atenuante? Es una reforma a la ley 112-00 de hidrocarburos. Tendrá que hacer esa reforma este gobierno y el otro gobierno que llegue, pero es una situación que tiene que ocurrir porque este pueblo no aguanta más. Pero aquí hay leyes, perdón, aquí hay leyes que están ahí, no se ejecutan. ¿Y por qué una reforma de esa ley? Para que no se cumpla nunca. No, porque realmente de ahí, de esa ley, del artículo, no creo que es el 8, no. Es que hacen, o sea, es que tiene el procedimiento, el reglamento, para que se haga el cálculo de cómo se calcula el impuesto. Okay. Entonces, por eso, ¿qué están proponiendo algunos sectores? Que sea un impuesto fijo. El pago por galón en impuestos, en vez de 66 pesos que estamos pagando ahora, vamos a suponer que se fije un impuesto fijo. No importa cuánto esté el barril de petróleo, suba o baje. 40 pesos, por ejemplo. Okay. Yeah. 45. Bueno, yo lo escucho a usted diciendo que el gobierno recibe. Y es verdad, tiene toda la razón. Pero entonces, ¿dónde está lo malo de eso? Porque habríamos que hablar, el gobierno recibe. Ahora, ¿qué hace el gobierno con ese dinero que recibe? Eso es lo interesante que me gustaría saber. Claro. Por eso te decía que los gobiernos tienen que ganarse la buena voluntad de contribuyentes, porque si a nosotros se nos dijera, esos 35,000 millones de pesos se invirtieron en este capítulo del presupuesto, se orientaron hacia esta área que va a beneficiar al pueblo dominicano, pues entonces estuviéramos conformes. Te digo una cosa, lo que falta para completar el 4% del PIB para la educación, casi se logra con esos 35,000 millones de pesos. Creo que son cerca de 40,000 que están faltando. Y mira, me decía un amigo hace un momento, un amigo muy cercano al gobierno, que dice, mira, yo entiendo que la educación, por ahí que debemos empezar, porque nosotros no debemos enfocarnos hacia un sector con más énfasis que como debemos hacerlo por la educación, porque mire el caso de ¿cuánto estamos invirtiendo nosotros en educación? Es un 2%, 1.9%. El que más invirtió fue en el 2002, creo que fue Hipólito Mejía, llegó a un 2.54%. Poco todavía, pero es el que más ha invertido. ¿De qué manera comenzar? Aquí podemos empezar alfabetizando a este pueblo. Evo Morales lo logró en cuestión de 3 años, 4. Un hombre que ni siquiera bachiller es. Porque es que cuando tú alfabetizas a una persona, entonces esa persona tiene más posibilidad de elevar su nivel de vida, va a tener un empleo de más calidad, se va a manejar con una mejor higiene, con mucho más cuidado, su vida cambiará totalmente. Pero bueno, no estamos saliendo del tema central. El asunto es, Jorge, que ciertamente nos interesaría saber, o al pueblo le interesa saber en qué se gastaron esos 35,000 millones de pesos el año pasado, porque yo creo que también debe haber transparencia
Transparencia no quiere decir que hay dolo, que hay corrupción con esos 35 mil millones de pesos. La falta de transparencia lo que quiere decir es que el pueblo no sabe, no ha tenido ese lente que pueda ver dónde han invertido esos 35 mil millones de pesos. Y quizás ha sido alguna causa noble, pero no sabemos. Esa es la situación. Muy bien, muy bien. A veces yo digo que tal vez lo más importante de todo este proceso, y no me refiero a este gobierno, a todos los gobiernos, no es necesariamente sin que deje de hacer falta la transparencia, sino que funcione.